Chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video del canal en PKXD. Hoy estamos en el segundo aniversario de PKXD y aquí están las nuevas islas. Y miren, ¿saben por qué está así el faro? Y miren. Tengo otra cuenta porque borré PKXD para tenerlo de nuevo. Y tengo una nueva mascota, aunque no lo puedo conocer ahora mismo. Y miren mi casita, vamos a ver. Ahí está el fondo de PKXD. Miren, este es mi cuarto. Esta es donde yo como, aquí es donde me baño, pero hace falta la esta. Bueno, ya mismo los pongo cuando tenga esta plata, pero les quiero avisar algo. Llegó la nueva casa. Sí, como escucharon, llegó la nueva casa. Recuerden que al final del video mando saludos y si quieren que yo les dé un saludo, comenten. YouTube, esto no lo tienen que saber. Y miren, todavía no está construida la torre porque necesitamos hacer estas cosas. Miren, aquí está la carrera. Ya voy a cumplir una carrera. Y bueno, la musiquita me gusta. Y aquí es para viajar a Craftlands. Ya me fui, pero no. Es porque no lo voy, porque es para mí un poquito aburrido. Porque eso hay que bloquearlos. Y aquí están. Miren, ¿saben por qué no podemos ir allá? Porque esto está bloqueado. Lo de allí. Y aquí no le. Aquí está la casa de admin. Aquí. Vamos a verle la casa de admin. Aquí yo no la tengo. Soy pobre. Miren, esta casa me gusta. ¿Cómo me gustaría tener? Bueno, estas son las vacaciones de admin. Y van a venir alienígenas. Vamos a matar tu. Mate. No, bueno. Ay, no, mi varón, no quiero. Ya vine a visitar con los chicos. Admin. No es que estoy, ¿cómo se dice? No es que quiero tener lo que tú tienes. Bueno, me gustó. Este de caleta, sí. Y miren, para que ustedes vean que nueva actualización del aniversario 2. Y aquí está para tengo el gorrito. Aquí por el pase del evento. Aquí tengo. No lo puedo creer. ¡Soy rico! Bueno, yo le dije a mi padre que le iba a pintar el pelo. Sí, aquí lo tengo. Ay, la señora despelucada. Miren, me voy a pintar. Pero primero un corte. Un corte, sí. Sí. A ver si me pinto. Que a mí me gusta esto. No, miren Oye, es como los juguetes que tiene mi prima, la Noni. Este peinado me gusta. Uy, también.
Sí. Necesito un corte de cabello utilizado. Esas cosas. Miren, quieren saber que esto lo escondí hace mucho tiempo. Nunca quería hacer esto porque ya lo compré. Pero bueno, voy a cumplir de nuevo para que usted también lo cumpla. Este requisito. Vamos a coger esto. Ya lo compramos. Y bueno, creo que vamos a hacer una... No, primero no. Por el Crazy Room. Crazy Room. No la guía, porque también lo llamo Crazy Room. Pero es y por cierto, están los nuevos minijuegos que están acá. Que antes no se podían utilizar, pero ahora sí. Este ya se puede utilizar. Pero bueno, aquí vamos a irnos. Y ya mismo vamos a hacer el otro requisito. Hay que esperar. Una hora más tarde.